ilusión se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví, como viví. Yo me muero como viví. Argentina. Se pondrá a prueba la jornada laboral reducida. La multinacional Rico anunció un proyecto piloto para sus operaciones latinoamericanas que le sacará un día a la semana de trabajo. La medida afectará a los 200 empleados de su compañía sin que sus sueldos sean afectados. La compañía japonesa, enfocada en ofrecer soluciones para empresas, se convierte con esa medida en una de las primeras en la región en poner a prueba los beneficios de una semana reducida, de 4 días, y al mismo tiempo se suma a varias compañías multinacionales que obtuvieron resultados positivos en productividad, innovación y bienestar del capital humano, según indicaron desde la firma. Muy interesante. Muy interesante. Totalmente. Totalmente son medidas que hay que apoyar. Porque en otras partes del mundo ya se están poniendo en práctica, digamos. Sí, ya se está aplicando en varios países. Justamente. A ver, ¿encontraste la noticia que querías pasar? Estoy buscándola, pero si vos Bueno, tenés algo para entonces, informar. vamos a ir con InfoSiberia, que también tiene noticia muy importante. Perdón. Ahí vamos. Miércoles 13. Ay, a ver. Dice. Bueno, Alberto Fernández almorzó con el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra de visita en el país y dio una clase magistral en Rosario. El presidente expresó que en el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana seguimos profundizando los lazos entre nuestros pueblos y fortaleciendo la democracia en Latinoamérica. Evo también participó de un encuentro en el PJ y en el Instituto Patria. El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, recibieron a los directivos de la Asociación Supermercados Unidos para dialogar sobre el abastecimiento de productos en góndola y establecer un sendero de estabilidad de los precios. Apúrense, chicos, es urgente. El presidente del Banco Central, Miguel Pese, ratificó que las reservas de divisas son suficientes y negó que sea necesaria una devaluación. Sostuvo que la situación en la balanza cambiaria comenzaría a mejorar en agosto, cuando empiecen a ceder las importaciones energéticas. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, consideró que los anuncios de Silvina Batakis estuvieron destinados a un sector y no a los trabajadores. Anticipó que desde las 2 CTA
analizan una movilización para plantear al gobierno una agenda de los trabajadores. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, dijo que en el sector no cayeron bien los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien confirmó que no habrá ingresos de nuevo personal. Reclamó una audiencia con carácter de urgente para poder conocer en detalle las medidas. La abogada Graciana Peñafort se mostró muy de acuerdo con el proyecto presentado por gobernadores del PJ para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de 5 a 25 miembros. Con esta Corte no se garantiza el normal funcionamiento del Poder Judicial y no hay representatividad, explicó. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, debe presentarse hoy. A las 11 debió presentarse a una audiencia judicial por la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans presentó un amparo porque discrimina a quienes no se autoperciben dentro del binomio masculino-femenino y excluye a las identidades reconocidas por la Ley de Identidad de Género. Por otra parte, Mario Arraga, el gerente de finanzas de Emtrasur, propietaria del avión venezolano aún retenido en Argentina, sostuvo que la situación que atraviesa es causada por haber afectado directamente los intereses de grandes corporaciones aéreas de la región. En diálogo con la TV pública, subrayó que Emtrasur ofrece una opción mucho más barata y rápida, con más cantidad de mercancía y a menor precio que las demás empresas. A pesar de la intervención de los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, fracasó la paritaria de los trabajadores del neumático, SUTNA. El sindicato alertó que va a iniciar medidas de acción directa y profundizará el plan de lucha que se había trazado. Ex trabajadoras y trabajadores de las empresas privatizadas Encotel, Segva, YPF, Gas del Estado, Telefónicos, Agua y Energía convocan a una movilización al Congreso Nacional hoy a las 12, ya lo hicieron, en reclamo de la sanción de las leyes de reparación por la propiedad participada de las empresas públicas privatizadas y los derechos laborales y previsionales de cesanteados durante el proceso de privatizaciones. Bueno, una buena noticia. Cerca de 350.000 personas viajarán con el programa Previaje 2 en estas vacaciones de invierno. Se estima un 90% de ocupación hotelera para los destinos tradicionales y una temporada récord. El Ministerio de Turismo indicó que las cifras de reservas subirán entre un 5 y un 15% en los próximos días. La secretaria de la Cedronar, Gabriela Torres, el director del INDEC, Marco Labaña, y el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Martín Yáñez, lanzaron el 7º Estudio Nacional en Población de 16 a 75 años sobre el consumo de drogas. Es necesaria la evidencia científica para elaborar políticas sobre esta problemática, aseguró Torres. Santa Cruz. Las condiciones climáticas con temperatura bajo cero causaron inconvenientes en el estado de las rutas. El Consejo Provincial de Educación decidió suspender las clases en la cuenca carbonífera y la zona de Rospentec por la falta de agua en esas localidades. Mientras que en Neuquén, las rutas provinciales permanecerán con el tránsito nocturno cerrado por el temporal de nieve que se registra en la región cordillerana. Más de 240 camiones permanecen varados en Las Lajas, a pocos kilómetros del paso fronterizo Pino Achado. Recomiendan no viajar de noche durante los próximos días.
Salta, la justicia federal investiga el caso de 66 trabajadores formoseños de la comunidad Wichi hallados en situación de esclavitud. Habían sido llevados a las fincas de producción cítrica, especialmente de limones, para exportación. El empresario citrícola Pablo Padilla está sospechado como responsable de delito. Mendoza, Vialidad Nacional informó que buscan despejar la Ruta Internacional 7 y remolcar camiones y automóviles que quedaron varados a un costado en la zona de las cuevas. El operativo se realizaba ante la posibilidad de nevadas a partir de hoy. La Rioja, trabajadores de higiene urbana de la capital provincial realizan un paro por tiempo indeterminado para reclamar mejoras salariales y laborales. Desde el municipio lograron recuperar 9 camiones recolectores que habían sido retenidos por los huelguistas. Chaco, el ministro de Educación, Jaime Persic, firmó con el gobernador Jorge Capitanich el convenio para sumar 1 hora más de clase por día en las escuelas primarias, para alcanzar un mínimo de 25 horas semanales. El objetivo es fortalecer aprendizajes, especialmente en lengua y matemáticas. Santa Fe, se registraron 3 focos de incendio en las islas frente a Rosario, que fueron combatidos por brigadistas. El Ministerio de Ambiente anunció que ampliará la denuncia judicial por las quemas ilegales. El combate al fuego se realiza a la altura de San Lorenzo y Granadero Baigorria. Misiones asume hoy un nuevo jefe en el regimiento de Monte 30 de Apóstoles, donde un cabo fue sometido a una supuesta ceremonia de bautismo y permanece internado. Las autoridades relevadas fueron denunciadas ante la justicia federal por el presunto delito de abuso de autoridad. Catamarca, la Brigada de Incendios Forestales, Defensa Civil y bomberos trabajan desde el sábado para extinguir el fuego en la cima del cerro Ancasti, a la altura de la cuesta del Portezuelo. Se estima que afectó más de 4.000 hectáreas y varios kilómetros de postes del sistema eléctrico. Entre Ríos, productores cítricos registraron pérdidas totales en las plantas de que estaban a punto de ser cosechadas a causa de un temporal de lluvia, viento y granizo. Además, hubo graves daños materiales en viviendas, edificios, granjas, vehículos. El gobernador Gustavo Bordet, del Frente de Todos, afirmó que asisten a los productores afectados. Cava, familias y sindicatos docentes de escuelas especiales se movilizaron hacia la jefatura de gobierno en reclamo por la restitución del Palacio Ceci a la comunidad sorda y la reincorporación de jóvenes con discapacidad mayores de 22 años que quedaron fuera del sistema. Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof presentó el PIGUE del programa que amplía la educación universitaria a los municipios más alejados de la capital bonaerense y del conurbano. Afirmó que si los pibes no pueden ir a la universidad, que la universidad vaya a los pibes. Juicios por delitos de lesa humanidad. Seguirán las audiencias por la causa Abu 5, Ciudad de Buenos Aires, y por la mega causa Jujuy, informó Giselle Tepper. Milagro Sala ya lleva 2.370 días privada de su libertad. Lo más injusto que esa mujer, habiendo hecho tanto por su pueblo, esté presa. Tony, ¿conseguiste lo que buscabas o vas con otra información? Bueno, tengo lo que podemos hacer es, como para aflojar un poco la cosa, podemos poner un audio del Peroncho referido a la actividad agraria. Pero antes de eso, queríamos decirles a nuestros oyentes que uno ha enviado un mensaje preguntando
primero diciendo de que es muy interesante la información que hoy hemos enviado al aire y que cómo podía conseguirla. Queremos decirles que tenemos un problema técnico para poder salir en directo por video por la página de YouTube o Facebook. Qué lástima. De Tenemos Patria, pero nosotros lo filmamos el programa y después lo pasamos en forma diferida. O sea, ustedes lo pueden buscar en la página de Facebook de Tenemos Patria a partir de mañana, o si no, van directamente a YouTube y ponen programa Tenemos Patria del 13 del 07 del 2022. Los programas, cada programa está dividido en 4 partes porque así lo exige la video grabadora que tenemos, y ahí los van a poder ver cuantas veces quieran porque quedan ahí para que la gente, para compartir, el que lo quiera ver, guardar, copiar, ningún problema. Así es que ya saben, en YouTube ponen en el buscador programa Tenemos Patria del 13 de julio del 2022 y parte 1, 2, 3 o 4. Yo ahora en este momento no estoy en condiciones de decirle en qué parte está lo que estuvimos comentando hasta ahora, pero puede estar en la parte 1 o la parte 2 principalmente. Y ahora vamos a una noticia de Santa Fe. Santa Fe empezó a cultivar cannabis con fines terapéuticos. Una provincia a la vanguardia. El gobernador Omar Perotti encabezó ayer el acto de inicio del cultivo de cannabis con fines terapéuticos que la provincia realizará en el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal en Montevera. Allí se plantaron 200 ejemplares de cannabis sativa L para comenzar los primeros ensayos. Esto surgió de la movilización y de escuchar a las madres. ¿Alguien puede pensar que una madre le va a querer dar algo a su hijo que le haga mal? No, ¿verdad? Entonces creo que ahí estaba la respuesta directa de por qué involucrarse. Así lo expresó el intendente Perotti. Y ahora le vamos a poner un toquecito de humor con nuestro querido representante humorístico cordobés, de última generación, digamos, Emanuel Peroncho, quien nos va a hacer un relato desopilante sobre las actividades agrarias y afines. Escúchenlo, está muy bueno. Bienvenidos a Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Estamos en medio de un nuevo paro del autodenominado campo, un sector de patronales que se hace llamar campo porque, bueno, son los dueños de los campos, ¿no? Como si Macri se hiciera llamar Unión Cívica Radical solo porque es el dueño de la Unión Cívica Radical. Sectores del autodenominado campo llevan adelante este miércoles un cese de comercialización de 24 horas en todo el país como reclamo por una presión impositiva que no existe y una falta de gasoil que ya se resolvió. El tema es que la falta de gasoil, que es un problema mundial por la guerra en Europa, se resolvió importando combustibles y no como ellos querían que se resolviese, con un golpe de Estado. El lockout de hoy es con movilizaciones en diferentes regiones del país. Las movilizaciones del muy, entre comillas, campo son esas ocasiones en las que la gente que tiene menos tierra que la mesa del living cuando mi mamá esperaba visitas, sale a la calle a sobreactuar una identidad agropecuaria simplemente porque algo muy fuerte la une a los dueños de la tierra: el odio al peronismo. No tendrán los mismos ingresos ni la misma camioneta, pero ese odio es algo que comparten. La mesa de enlace anunció que no habría cortes de ruta y hoy había un acto central en Gualeguaychú. Tiene coherencia que la oposición decida juntarse en la capital nacional del corso. Diálogo, consenso y corso. La medida fue impulsada por los referentes del agro hace varias semanas. O sea, cuando la mesa de enlace planificó la protesta, Martín Guzmán era ministro de Economía y Talleres estaba último en el campeonato local. Ergo, Talleres
es lo más estable que tiene este país, ¿no? Se mantiene último en el campeonato para ayudarnos a sentir algo de estabilidad. Tenemos un ancla de realidad a la cual aferrarnos sabiendo que no va a cambiar, va a seguir siendo último. La medida contempla un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas. El país necesita, por la descomunal deuda que dejó el macrismo y por la criminal fuga de capitales que llevó adelante, dólares. Necesitamos dólares. ¿Qué hace el campo? Frena el ingreso de dólares. Les pedís un vaso de agua y te tiran una anchoa. Les pedís responsabilidad y te tiran un Luis Juez. Les pedís patriotismo y marchan con Patricia Bullrich. Entre los motivos de la protesta se destacan la escasez y sobreprecios del gasoil y los fertilizantes. Dos problemas que en todo el mundo son atribuidos a la guerra en Europa. Pero que acá, justo acá, en todo lo que es Argentina, es culpa de Cristina. Obvio, a mí me llegó un mail que tendría que investigar, ¿no? ¿Dónde está? Cristina, Putin, el oso maestrado de Putin, Maduro, Fidel Castro y Diego Brancatelli, todos abrazados arriba de un PBI. Y por eso mataron a Juan Castro, que era el hijo no reconocido de Fidel. Para tapar la muerte de Juan Castro, ¿qué hicieron? Frenaron el ingreso de gasoil a la Argentina. Todo cierto. Además, la situación del gasoil se fue normalizando en su abastecimiento. Ya está. O sea, se tomaron medidas y la operación de sobreestoqueo que habían llevado adelante los mismos que denunciaban que no había gasoil quedó en evidencia. Además, se abrieron las importaciones para la llegada de más fertilizantes. O sea, pueden seguir fumigándonos la escuela con total normalidad, pero no les alcanza. Como no les alcanza, agregan otros motivos como la falta de reglas claras, las políticas perjudiciales para el agro, así como otros que exceden al sector como la inflación, los altos niveles de pobreza e indigencia, el deterioro de la educación y la salud y la defensa de la institucionalidad. Es una ensalada de motivos para parar al país, aderezada con salsa de golpismo, ¿no? Buscan los motivos para el lockout en las tendencias de Twitter. Lockout del campo contra el lenguaje inclusivo. Lockout del campo contra las carteras importadas de Cristina. Lockout del campo en apoyo a Mau y Ricky Montaner, que no pueden tocar en Argentina porque no se pueden llevar los dólares. Gracias, Bataki, por eso. Gracias, Bataki. En Infobae resolvieron la ensalada de motivos con un título llamativo. Protesta en todo el país. Comenzó el paro del campo y no comercializa granos ni hacienda en rechazo al gobierno. ¡A la mierda! ¿Para qué nos vamos a poner con un motivo específico? No es contra una medida en particular ni contra varias. Es contra todo el gobierno. Después de que habían decidido la protesta, es cierto, muchos motivos de la protesta habían perdido validez. Pero también es cierto que en los últimos días se sumó una nueva preocupación porque Batakis anunció que están estudiando un revalúo fiscal. Hay una chance lejana de que el gobierno les haga pagar los impuestos que corresponden por tener las tierras más ricas del país. No, sería una vergüenza, ¿no? Un detalle llamativo del lockout de hoy es que se llama Jornada Federal de Demanda, no de protesta, porque eso suena a pobre, ¿no? Jornada Federal de Protesta suena que lo organizaron docentes, o no sé, o gente como tipo que no llega a fin de mes, ¿no? Un terrateniente no protesta, demanda, exige. Se quejan por la presión fiscal, pero en 2015 con Macri la presión fiscal de las retenciones sobre las mercancías agrarias era un 33% más alto que ahora. No les molestan las retenciones, les molesta que a las retenciones se las cobre el peronismo. Si se las cobra un garca como ellos, no protestan ni mucho menos demandan. En el libro El campo argentino en pandemia, Diego Fernández, Juan Manuel Vilula y Bruno Capdeviel exponen datos claves sobre el campo argentino en años de COVID-19. Es un muy buen libro que recomendamos y voy a spoilear un poco acá, porque el libro responde a algunas preguntas. ¿Cómo se distribuyó el ingreso dentro del sector? Bueno, se la quedaron todas. ¿En qué medida afectó la distribución de la riqueza en la sociedad? Mucho más para ellos, mucho menos para todo el resto. ¿Qué rentabilidad tuvieron los pequeños y medianos chacareros? Muy poca. ¿Cuánto ganaron los grandes capitales? Muchísimo. Este año la recaudación por derechos de exportación apenas incrementó un 35,1% en términos nominales, muy por debajo de la inflación promedio, que la duplica. Los tipos que están parando el país hoy son los dueños de la tierra y también son los dueños de los departamentos que alquilamos los que no tuvimos la precaución de nacer evasores de impuestos, ¿no? Bueno, ellos te aumentan el alquiler de tu departamento 60% por la inflación, pero un 35% de aumento en las retenciones le parece castrochavismo comunista. Además, estamos en un contexto de precios internacionales récord. La están juntando en pala y quieren más. Durante el primer trimestre del año, la venta de tractores aumentó el 26,5% en forma interanual, la de cosechadoras el 43,5% y la de sembradoras el 19,2%. Y hay gente que no puede cambiar las cubiertas del Corsa, que sale a marchar en defensa de los que se compran 3 tractores por año.
marchan y paran el país reclamando por la brecha cambiaria. O sea que también le están exigiendo al gobierno que devalúe el dólar oficial para aumentar sus beneficios al exportar. Que esa medida aumente la pobreza, bueno, es un costo que ellos están dispuestos a que otros paguen. Alberto Fernández almorzó con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El presidente argentino expresó que en el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana seguimos profundizando los lazos entre nuestros pueblos y fortaleciendo la democracia en Latinoamérica. Desde el macrismo aclararon que ellos también, cuando fueron gobierno, invitaron a Evo Morales. Sí, lo invitaron a que deje el cargo. Amablemente. Con armas, pero bueno, invitaron. Evo también anduvo por Rosario, por el PJ de Cava y por el Instituto Patria, y además dio una entrevista en Desiguales, el mejor programa de la televisión nacional, lejos. Evo nos recordó a todos, a todas y a todes que, a pesar de las dificultades, estamos mucho mejor que con el gobierno anterior. Es algo interesante la vida. Macri mandaba armamento y Fernández manda medicamento. Esa es la vida política. Pero estamos muy agradecidos con el hermano presidente Alberto Fernández. Sale a largo comentarios. Están los hechos ahí. Si lo pensás, tanto con los jubilados como con Bolivia, el macrismo y el albertismo se diferencian en lo mismo, ¿no? Tanto a los jubilados como a Bolivia, durante el macrismo, palo, armas. Durante el albertismo, medicamentos. Ofelia Fernández presentó en la legislatura porteña una herramienta de participación ciudadana desarrollada entre el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación contra la Violencia Institucional, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Edipo, de la revista Crisis, y el medio popular El Grito del Sur. Se trata de la plataforma web Mapa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que servirá para visibilizar, identificar y denunciar las situaciones de violencia institucional cometidas por esa fuerza de seguridad dentro del territorio porteño. Es como un GPS de policía sorete, digamos, ¿no? Onda, a la izquierda, precaución, hay un policía cerca. Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO, bueno, no sé, como sea que se llame ahora esta banda tributo de la dictadura, presentó un proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias. Pero, ojo, con el objetivo de bajar el déficit. Sí. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, los liberales libertarios acompañan el proyecto. Acompañan es un decir también porque ni van a las sesiones, pero están de acuerdo. Y además lo venden como que te liberan a vos de un impuesto. ¿Sí? De un impuesto que no pagas, que pagan ellos. Que, mejor dicho, que evaden ellos. Mario Arraga es el gerente de finanzas de Entrasur, propietaria del avión venezolano, que sigue retenido en Argentina, porque sí, sin motivo. Y sin que mucha gente se acuerde de que el avión sigue ahí. En una entrevista con la televisión pública, Arraga sostuvo que la situación que atraviesa el avión es causada por haber afectado directamente los intereses de grandes corporaciones aéreas de la región. Entrasur ofrece una opción mucho más barata y rápida, con más cantidad de mercancía y a menor precio que las demás empresas, explicó el empresario. El avión no está varado para evitar un ataque terrorista, está claro, ¿no? Está varado para garantizar que las grandes empresas de transporte sigan con su negocio. Mientras tanto, los tripulantes pasaron al olvido colectivo como si fueran los Mambrú, ¿no? Nos olvidamos de ellos, están varados acá y nos olvidamos porque pasaron de moda. 2.370 son los días que Milagros lleva como presa política, 946 durante este gobierno. En este día y cada día, libertad a Milagros Sáenz. Mientras tanto, la justicia, el Poder Judicial, se nos ríe en la cara. Pepín Rodríguez Simón, la mano derecha de Macri, o sea, la mano que mece la hamaca, o sea, la mano que rasca las bolas, permanece prófugo de la justicia desde el 8 de diciembre de 2020. Son 582 días. Rieron a más no poder, hicieron bromas. Mirá acá cómo John Bolton, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, confiesa abiertamente, así como si nada fuera, haber ayudado a planear golpes de Estado en distintos países. Y lo dice aclarando que un golpe de Estado no se hace así nomás. No. Se necesita trabajo. No confundamos las cosas. It's not an attack on our democracy. It's Donald Trump looking out for Donald Trump. It's a once-in-a-lifetime occurrence. I don't know that I agree with you. To be fair, with all due respect, one doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'etat, not here, but other places, it takes a lot of work, and that's not what he did. It was just stumbling around from one idea to another,
ultimately, he did unleash the rioters at the Capitol. As to that, there's no doubt. But not overthrow the Constitution, to buy more time to throw the matter back to the states to try and redo the issue. Quizá por eso el golpe en Bolivia le salió mal a la embajada de Estados Unidos, porque se necesita mucho trabajo. Y le pidieron ayuda a Macri. Macri, trabajo, no se tocan. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra si nos podés ayudar. O, si querés, qué sé yo, reconocer en idioma monetario el trabajo que este equipo hace todos los días para informarte con alegría, entra a peroncho.ar. Hay muchas maneras, ¿eh? Suscripción por Mercado Pago, suscripción sin Mercado Pago, aporte puntual a la gorra, un montón. En peroncho.ar también está publicado el próximo show que va a ser en agosto en Unquillo, en el mismo lugar donde actué por primera vez, o sea, en el lugar de nacimiento de Peroncho, donde actué solo por primera vez. Por primera vez, o sea, la primera vez que hice stand-up lo hice en un lugar que se llama Casa Babel. Y la primera vez que hice Peroncho, así el show Peroncho, fue en Unquillo, en el mismo lugar donde vamos a estar en agosto. Está toda la info en peroncho.ar. La operación de prensa del día de hoy es instalar una idea de silencio de Cristina, porque no la soportan cuando habla y no la soportan cuando no habla tampoco. No la soportan en general. Clarín pone, Cristina no dice nada, pero los gremios kirchneristas ya arman marchas anti-Batakis. Y La Nación por su lado pone, el kirchnerismo desorientado por el rumbo de Batakis y las señales confusas de Cristina. Y dice en la bajada, el silencio de los seguidores de la vicepresidenta se debe en parte a que no comprenden su aval a las primeras medidas de la ministra. Las dudas crecieron, esto es hermoso, tras la reacción comprensiva de Juntos por el Cambio. Reacción comprensiva, ¿no? Están en este momento haciendo un lockout. En este momento frenaron el ingreso de dólares al país para... ¡Qué comprensivos que son! ¡No! Están comprendiendo todo. La buena noticia del día es que el tren vuelve a San Luis después de 30 años. Ya circula el servicio de pasajeros de la línea San Martín. 30 años estuvo sin llegar a la localidad de Justo de Arac. Este tren que une a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y ahora San Luis. O sea, ya tenemos tren internacional. Es tren internacional. Sí, San Luis es otro país. No, vale. No, ya tenemos tren interplanetario. Porque San Luis es otro